ladera, ¿no? Algo bastante bajo, sino además por sus cimas. La cima es la parte más alta de una montaña, que está sobre un monte o lo fuera. O sea, no hay que juzgar a los hombres solamente por sus fallos o errores, sino por sus capacidades. Y dice, cierto que hubo un lado oscuro y pagó por ello, hablando de Fujimori, Alberto. Pero si Fujimori históricamente le cobrara al Perú lo que le debe, no habría cómo pagar. Dice Pepe Barba. Y Pepe Barba ha sido preso. Pepe Barba, por alguna razón de egos, se salió peleando con Alan García. Ambos eran muy jóvenes en el Atlas. Ambos eran de la juventud aprista y todos habían una formación aprista. Se sale peleando con Alan García. Y creo que se retira del partido o da un tiro acostado. Pero como él dice, una aprista jamás deja de ser aprista, ¿no? Porque tiene el corazón aprista, ¿no? Y él es el que escribe, ¿no? Esto lo explica muy bien Rosa María Palacios, y ahí es donde cosa Rosa María Palacios, RMP Rosa María Palacios, demostrando que aún le queda mucho de la honestidad intelectual de sus primeros tiempos. O sea, cuando era joven, Rosa María Palacios era una periodista, o sea, una abogada joven, imparcial, muy objetiva, muy centrada en sus comentarios. Y yo he visto varias veces a Rosa María Palacios. En ese entonces no había ninguna, yo no tenía ni malversión contra ellos, al contrario, me parecía una voz que se podía escuchar, igual que Augusto Álvarez Rodríguez, pero después me desencantaron los dos. Rosa María Palacios había colaborado con el gobierno de Alberto Fujimori, no tanto con el gobierno, sino con un candidato a la alcaldía. Me parece que fue, no recuerdo, Gustavo Miller, no sé, no recuerdo bien, pero fue un candidato a la alcaldía y ella se encargó de la parte de imagen, la parte periodística, ¿no? Este candidato. Cobró, claro que cobró. Y Álvarez Rodríguez no, Álvarez Rodríguez sí tuvo cargos en Indecopi durante el gobierno de Fujimori, que fue cargo del gobierno, ¿sabes? Y luego los dos, tanto Rosa María Palacio como Augusto Álvarez Rodríguez, terminaron escribiendo en La República y terminaron izquierdistas, rojos, antifujimoristas, recalcitrantes, o sea, pasaron de un lado al otro, pero lejos, ¿no? Un extremo al otro, pero terrible, ¿no? Ya, o sea, esa es la historia de ambos. Entonces me parecía raro que Rosa María Palacios hablara, dice, y dice, digamos, lo reconoce, en lo que les he compartido a ustedes, ¿no? Porque es de la República, este es del canal de la República, donde Rosa María Palacios tiene un espacio, o sea, un programa. Y dice acá, lo reconoce la Rosa María Palacios. La verdad pudo más. Rosa María Palacios recién se da cuenta del gran legado del ingeniero Alberto Fujimori. Y es lo que dice Barba. Barba dice que aún le queda mucho. Entonces, cuando yo leo todo esto, escucho pues el audio. Y efectivamente, Rosa María Palacios habla lo que ocurrió, nada más. Simple y llanamente, ella se dedica a hablar de lo que ocurrió en el gobierno de Alberto Fujimori. Comete un pequeño error, sí, porque soy economista, ¿no? Es abogado. Y ella habla de que se copió digamos, el programa económico de Fedemo. No es tan cierto eso, no es tan cierto. Porque el programa económico de Fedemo, bien es cierto, era digamos, el matriz de todo, pero Mario Vargas Llosa sabía lo que iba a pasar y dijo, voy a realizar un overshooting, o sea, va a disparar el tipo de cambio adrede, overshooting, ¿no? Un shot, overshooting, overshooting era overshot, es
porque yo te disparo en inglés, ¿no? Yo ustedes lo pueden buscar en inglés, no sé si es con Z, pero no, es shotear un balón, o sea, tiene que disparar. Entonces, over es sobre disparar, o sea, iba a disparar el tipo de cambio, ¿no? Iba a haber una fuerte evaluación de la moneda. En cambio, Fujimori, que para mí ayer no se hace el programa muy duro para todos los peruanos, inclusive para todos los que vivimos acá, Fujimori lo dejó libre, siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional ¿no? Y del programa que le habían dado los gringos. Un programa básicamente liberal, ¿no? De ajuste liberal. Bueno, entonces, esa es la gran diferencia, yo diría que sustancial y crucial la diferencia entre el programa que había presentado Vargas Llosa de ajuste y el programa de Fujimori. Si bien es cierto, Fujimori llegó al gobierno diciendo que no iba a haber este, un, un shock, ¿cómo se llama? El shock, o sea, algo traumático, pues, ¿no? Había que ¿cómo se llama?, sincerar la economía. Entonces todo el mundo hablaba del shock. Y el primero que nos ha preparado sobre esto fue Mario Vargas Llosa, por supuesto. Él en su campaña, donde él, siendo la verdad, había logrado pues una preferencia del casi 90% del electorado y se refleja. O sea, Vargas Llosa era presidente de Perú antes de la elecciones. Así de simple. Todo el mundo iba a votar por Vargas Llosa, a excepción del gobierno. Pero todo el mundo. La aceptación que tenía inmensa. Pero ocurrieron cosas fortuitas. Yo llamo así fortuitas, son del azar. Es el destino, es el azar. Que terminó capitalizando muy bien a Alan García y que terminaron favoreciendo a Fujimori, que era el candidato de la. Porque esa es la verdad. Era el candidato de la Fujimori. Pero, ya todavía es muy largo. Claro, muy bonita la historia, cómo y por qué se da y por qué pierde Vargas Llosa. Sin embargo, Vargas Llosa gana en primera vuelta. Y hay algo sorprendente. A pesar de haber fracasado el gobierno artista con esa hiperinflación, con, con la quiebra económica del país, con todo, a pesar de haber fracasado el gobierno, logró, creo, 18% de votos. Cosa increíble, porque normalmente el gobierno que ha fracasado termina pues sacando muy poca votación. Y eso lo logró. ¿Quién era candidato de plata? No recuerdo. Ah, Alba Castro, Luis Alba Castro. Luis Alba Castro. Él era candidato artista para la presidencia. Bueno, resulta que Fujimori es elegido. Fujimori tiene que cambiar contra lo que él había prometido, contra lo que él llevó, porque él se llevó el plan de gobierno que él pensaba aplicar, o sea, el programa económico que pensaba aplicar, lo llevó a Washington para discutirlo en Washington, porque como le digo, el país está quebrado y necesitaba ayuda financiera. Si no había ayuda financiera no podíamos hacer nada. Y lo explicó ahí en Washington y le dijeron, no, chino, no, así no funciona. Te vamos a dar la receta de lo que sí funciona y que ya lo hemos aplicado en Israel, que ha tenido problemas de hiperinflación también, lo hemos aplicado en Inglaterra, lo hemos aplicado en Australia, lo hemos aplicado en Chile de Pinochet, así que tú aplícalo así. Si no aplicas esta receta no hay ni un dólar, ni uno. Así que el chinito tuvo que guardarse su programa económico de ajuste gradual, porque así le llamaban, programa económico de ajuste gradual, donde las variables se iban a ir acomodando de a poco para que no sea tan traumático para la población, para el programa de shock, o sea, ajuste total sin anestesia, pues ya, total, ¿no? Pues sufre y te sufre una sola vez. Después terrible, todo lo que pasó. Fue terrible todo lo que pasó.
Pero eso hizo que mucha gente que había trabajado con él y todo, o sea, que trabajó posteriormente, o sea, porque recién Fujimori empezaba su gobierno en 1900, ¿no? Fue elegido después de la García. A la García fue 85 al 90 y él entró Fujimori al 90 y dejó el poder en 2001. Claro, se había reelegido con la Constitución del 93. Me ha hecho acordar eso sí, Rosa María Palacios, yo me ando acordar, que la Constitución del 93 fue la que le permitió a Fujimori postular a una reelección y la ganó. Bueno, entonces, ¿de qué se trataba todo esto? De que había un sentimiento antifujimorista posterior a que Fujimori dejara el poder, que fue muy marcadamente, digamos, focalizado en la izquierda. Pero la izquierda, en la medida que fue dominando medios de comunicación, eh, en todos sentidos, televisivos, audiovisuales, o sea, eh, de pantalla, de televisión, medios de comunicación escritos, ¿no? La prensa y todo eso, radiales, RPP, en la medida que fue penetrando todas las instituciones, comenzó con el discurso antifujimorista para que lo escuche ya por radio, que ya todo el país y todo eso, que lo escuche todo el país. Porque la izquierda lo que hace es la realidad, se la cambia y es reemplazada por una narrativa, o sea, la narración de hechos que tienen que tú creas de acuerdo al punto de vista de ellos, ¿no? No de lo que hago, no, no tiene nada que ver. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en el país. El antifujimorismo es fuerte. Y esto da lugar a lo siguiente, a que en el 2016 pasan a segunda vuelta Pedro Pablo Kuczynski, que se puede decir que era de derecha, por total, ¿no? Y Keiko Fujimori, que te puede decir de derecha. Y la izquierda no pasó en el 2016. Dos candidatos de derecha disputaban la presidencia. Uno de ellos iba a ser el tío presidente. Para nosotros, que estamos dentro, digamos, de la misma orilla, nos da un poco igual, ¿no? El gobierno de Fujimori, el gobierno de Kuczynski, como que nos da un poco igual. Total, mientras no hubiera un programa totalitario como la izquierda, no hubiera ningún problema. Y la población termina eligiendo por muy poco margen a Kuczynski. Y ahí uno se pone a pensar, muy poco margen. Fujimori siempre mantiene una fuerza bien evidente, porque los votos de Fujimori son de ellos, o sea, del movimiento fujimorista, llamémoslo así, porque ya nunca gobernado, del movimiento fujimorista, los votos. Lo de Kuczynski no, lo de Kuczynski pueden venir de la izquierda, que no quería que llegue Fuji, ¿no? La China, que no quería siempre se ha opuesto a la izquierda, y gente que pensaba que Kuczynski, o sea, de derecha, que tenía confianza en Kuczynski. Entonces uno dice, ok, el Castillo fue una trampa, lo quiere ya, muy bien. En Castillo se dan las dos mitades que hablan, ¿no? La mitad roja y la mitad derecha, porque Castillo gana por 20.000, por lo mismo que gana la Chile. Igualito, más o menos. Cifras más, cifras menos, va a ser la misma diferencia que Fujimori le puede sacar a Sánchez. Entonces sería balanceado, ¿no? No, no tanto. El antifujimorismo es muy fuerte. Hay gente que no es de izquierda, pero sí es antifujimorista. Pero de izquierda no. De derecha no, yo no tengo nada que ver. ¿Y por qué vas a votar? Por Sánchez. Pues no dice que, no, yo no soy de izquierda, pero no puedo ni ver a la chica. ¿Por qué? Y ahí te ponen, ¿no?, todo el discurso que ellos sembrando la izquierda durante todo este tiempo. Que se basa en tonterías. No es que ella ha fracasado que por acá.
Pues si nunca ha sido gobierno, nunca ha sido gobierno. No, es que ella ha gobernado por el Parlamento, pero el Parlamento no hace hospital, el Parlamento, y eso es cierto. El Poder Ejecutivo es el que construye postas, hospitales, ¿no? Y los gobiernos regionales hacen lo suyo en sus regiones. Pero el Poder Legislativo que ella puede haber dominado con Kuczynski, lo dominó con 76 congresistas sobre 130. Imagínense, imagínense la diferencia que le sacó a Kuczynski, para que vean que los votantes de Kuczynski no eran de Kuczynski solo, porque si no, hubiesen sacado un número similar de congresistas ambos, hubiesen sido más equilibrados. Pero el Partido Crítico sacó 76 congresistas sobre 130, mucho más que el 50%, claro, claro. Y entonces, que la izquierda vota por Kuczynski, sí, por eso ya se repartieron los votos con la izquierda, ¿ok? Que hay un montón de gente que no era de Kuczynski votó por ya comenzó a repartir, ¿no? Y por eso es que la composición del Congreso quedó, ¿no? Entre varios, pero la fuerza absoluta y total era fuerza popular, por 76 congresistas. Entonces sí, a partir de ahí hizo un gobierno de oposición que obligó a Kuczynski a renunciar. No, Kuczynski no lo obliga a la China a renunciar. A Kuczynski denuncia por los escándalos que tuvo con una empresa corrupta como Odebrecht y todo lo que le estaba saliendo de lobbies y cosas, digamos, negocios, ¿no? Negocios que hacía que costaban mucha plata. Pero iba a ser acusado constitucionalmente en el Congreso. Él, para evitar todo eso, renunció. Kuczynski renunció. No lo bajan. Kuczynski renunció. Y, lógicamente, lo iba a reemplazar en Vizcarra, que era su primer vicepresidente. Y ya la historia de Martín Vizcarra fue terrible. Pero así fue más o menos. Entonces, cuando uno se pone a pensar de que efectivamente hay un voto antifujimorista muy fuerte, entonces no todo es cierto. Entonces, el Perú está dividido en dos, ¿no? Bueno, podemos decir, el Perú está dividido entre antifujimorismo y fujimorismo, ¿no? Pero no izquierda-derecha. La izquierda no deja de ser importante, pero ya toda ella estaba digamos, con Kuczynski, cuando querían derrotar a Keiko, sí o sí, porque Keiko no podía llegar. Y sabían que ante dos candidatos tenían que elegir su mal menor. Su mal menor para la izquierda era Kuczynski, pues, a pesar de que sabían que era un lobista, un negociador. No les importaba que no llegue Fujimori, o sea, Keiko al poder, ¿no? Y eso se reflejó en la composición congresal cuando se aprobó 76 y Kuczynski no llegó. No llegó, pero tenía. El resto está vivo, se repartió con la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que la izquierda votó mayoritariamente a favor de Kuczynski. Pero eso era todo. Y el resto de votos que tuvo Kuczynski era de la misma derecha también, y algunos independientes que eran antifujimoristas. Pero entonces la izquierda no se todo el 50%. No es así. Es lo que dijo López Aliaga en el 2021, cuando Fernando de Soto y López Aliaga son pasados por Sánchez, Cruz Castillo. Y dijeron, no, eso no puede ser, había una trampa enorme. Enorme trampa para haberlos sacado a ellos. A uno de los dos iba a pasar con la señora Fujimori, pero no Castillo. Pero ninguno de los dos, o sea, López Aliaga, ustedes saben, López Aliaga es el cuco de izquierda, mucho más que la señora Fujimori, mucho más. López Aliaga es un tipo que viene del sector privado y que ha dicho claramente, y lo ha hecho en la municipalidad, o sea, ya no lo ha dicho, lo ha hecho en la municipalidad, reducir el Estado. Es demasiado gasto lo que se está, digamos, aplicando para pagar planillas y para pagar un montón de burocracia que tenemos. Por eso es que el IGB es tan alto, porque el IGB en el Perú es altísimo.
es demasiado alto. No puede ser que un producto se encarezca casi la quinta parte por impuesto. El impuesto general de renta lo encarece. Pero la gente, porque el IGB lo pagan todo, la gente más pobre termina pagando más. O sea, en el sentido que somos, ¿no?, un montón, no pagamos más. Los ricos no les importa porque ellos pagan, pero nosotros quisiéramos que el impuesto sea menor de tal manera que los precios pues no suban a los niveles que tienen, ¿no? Bajarles el impuesto y vas a ver, si no fuera 18, si no fuera 5% como en Chile, bueno, 5% es más razonable. Si el precio me tenía que costar 100, ya, me cuesta 105, ya está bien, ya, no importa, por impuestos, ya. Esa es mi contribución al Estado, pero no pues de 100 pase a 118, es carísimo. En fin, entonces, ¿por qué necesitamos tantos impuestos? ¿Por qué se busca que la gasolina, o sea, van buscando ingresos por todos lados para pagar tremendo Estado? Entonces López había visto la razón de decir, hay que reducir el Estado, no necesitamos tantos ministerios. Él, según su plan, con 6 ministerios se iba a manejar el Perú. Creo que ahora hay 16, no sé cuántos, hay un montón, mucha gente. Pero es lógico también. Tú eres director de un ministerio, o sea, de una institución pública. Viene un amigo que no tiene trabajo, ya bueno, voy a buscarte la forma en que entres al sector público. Y la busca y te encuentra un puesto. Te encuentra, aunque no haya, te lo fabrican para ti, para darte el trabajo. ¿Acaso lo paga con su plata? No. ¿Quién lo paga? Todos nosotros. ¿Qué pasa en la empresa privada? Tú puedes tener un gran amigo, para plata tuyo, plata. Y te dice, hermano, tú estás de gerente en esta empresa, sí, gracias a Dios, me han nombrado gerente, ¿no? Porque me dice, no, está bien, es gente, ¿me puede dar trabajo? Que primero, ¿qué sabes hacer, no? Entonces, no, yo te puedo ayudar en este, pero en esas áreas no tengo ninguna necesidad. O sea, la empresa no te va a crear un puesto, pues, hijito. En áreas donde necesitas sí va a haber como entres, ¿no? Pero en áreas donde no necesita, no necesita. En cambio, el sector público te crea en cualquier lugar. Y los mayores que te da puestos gerenciales a gente que no tiene perfil, no tiene los medios. O sea, es una desgracia, el Estado es una desgracia. Por eso dicen, el peor administrador de todos los recursos es el Estado. Porque entran amiguismos, entran parientes, entran queridas, ¿no? Tantas queridas, ¿no? El querido había hecho su, ¿cómo le podríamos llamar? Su cantidad de gente, chicas lindas que lo rodeaban, ¿no? Que con su plata no, con la plata de todos nosotros. Y eso se extiende al Congreso, los congresistas se han llenado de asesores, no necesitan. Los congresistas no necesitan, y el presupuesto del Congreso ha crecido pues 5 o 10 veces más de lo que debía ser, de lo que era por lo menos en los años 90 que se creó un Congreso de 130, ya estaba muchísimo menos, no había proporción. A eso me refiero. Mientras más grande sea el Estado, decía Carlos Boloña, para mí el mejor ministro de Economía, a más Estado, más corrupción. Así, mientras más grande el Estado, más corrupción. Mientras menos grande, o sea, más pequeño, menos corrupción. Y somos más eficientes en luchar contra la corrupción. Pero en este Estado que es inmenso, grandote, por todos lados hay oficinas descentralizadas y que por acá. Una locura, una locura. Por eso Petroperú pierde 7.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares, no puedo creer, 3.40. ¿Ah? Tiene un montón de plata, ya pero más, 2.000 millones por el falta. Iba a seguir, pero no lo creo. Y eso es lo que está aquí.
todos los peruanos. Pero todos los peruanos, ¿quién es? Nadie. Porque lo que es de todos es de nadie. ¿Cómo? No entiendo. Claro, es de todos, no es de nadie en particular. ¿Ya? Lo que es de todos no es de nadie. Pero en una empresa no es de todos. La empresa tiene dueños. Hay que responder ante los dueños. Los dueños ponen gerencias y ponen formas de control. Digamos, el robo y eso está bien controlado. No es muy difícil sacar la vuelta de empresa privada. Además que compite con otras empresas. No puede ser ineficiente. Y justamente por eso es que nosotros habíamos visto una curva, que era la curva de oferta y demanda, donde el análisis que hacen, de acuerdo con el análisis que hacen, porque es un análisis donde no hay Estado al principio y después colocan el Estado, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Justamente con esa curva de oferta y demanda, que era lo que habíamos visto en la clase pasada. Vamos a compartir y vamos a presentar curva de oferta y demanda, que esta es la que hemos visto. Muy bien, ahí está la curva de oferta y demanda y vamos a hacer algunos análisis ahí. Pero antes de eso, tengo que tomar lista. Así que vamos a tomar lista. Vamos a dejar de compartir la curva de oferta y demanda y vamos a tomar lista. Tenemos 5 asistentes, entonces va a ser rápido. 5 asistentes, el resto debe estar en el mundial. Hoy día se inaugura el mundial. Me contaban que era México con Sudáfrica, pero ese partido no me llama ni la atención.